se conmemoran los 189 años de aquel desembarco de aquellos patriotas que justamente juraron liberar el territorio o morir en el intento, ¿no? Ese es el lema de su bandera, de su símbolo. Pero esta historia tiene entretelones que a veces los libros de historia no lo cuentan. Uno hay que resumir, ¿no? Y generalmente la historia marca muchas fechas y nombres, pero las cosas cotidianas a veces pasan desapercibidos. Y quienes estamos en este tema de la historia, justamente a veces tratamos de indagar en esos entretelones para saber cómo sucedió realmente esta historia. Bien, para el común de la gente, para ustedes, cuando hablamos de los 33 orientales, se nos representa el cuadro de Juan Manuel Blanes, ¿no? Todos lo tenemos en nuestra imagen. Estos serían para nosotros los 33 orientales. Y efectivamente lo que Blanes justamente quiso hacer es representar aquel juramento que realizan cuando desembarcan, cuando pisan en la playa de la Graciada el territorio oriental, ¿no? Artísticamente el cuadro de Blanes es único, es una maravilla. El que tiene oportunidad de irlo a ver en el Museo Blanes realmente impresiona, porque prácticamente está a tamaño natural las imágenes. Pero históricamente hay algunas cosas que no se tuvieron en cuenta y después lo vamos a ver y por qué. Pero esta historia comienza mucho antes. Ustedes sabrán, están en sexto, o sea que la historia nacional algo la conoce, que Artigas había terminado prácticamente derrotado en 1820, ¿no? 5 años antes de todo esto, y que gran parte de los tenientes de Artigas, entre ellos Lavalleja, habían sido capturados por los portugueses y estaban presos, ¿no? Otorgués, Manuel Lavalleja, el hermano de Juan Antonio, también estaba preso. Había un montón de artiguistas que estaban presos en la isla das Cobras, en Brasil, en Río de Janeiro. Bien, decíamos 1820, la derrota artiguista por parte de los portugueses. Pero sucede una cosa significativa. En 1822 Brasil se independiza de Portugal, ¿no? Y el emperador Pedro I, al ser, digamos, el gobernante de ese imperio brasilero, da un indulto a los presos, es decir, libera a los presos. Y en esa oportunidad, entre ellos, son liberados Juan Antonio Lavalleja, Manuel Lavalleja y otros patriotas, los cuales regresan a lo que era la provincia cisplatina, así le llamaban los portugueses y los brasileños al territorio uruguayo. Inmediatamente Lavalleja llega al territorio uruguayo y quiere hacer un levantamiento, ¿no? Independizarse, sacar a los brasileros, y lo hace en el departamento de Tacuarembó. No tuvo el éxito, prácticamente también es perseguido y huye a las provincias argentinas, va a Entre Ríos, después a Santa Fe, pero generalmente buscando ayuda con los gobernadores de esas provincias para seguir en esa lucha de liberar el territorio. Finalmente termina en Buenos Aires trabajando en un saladero, ¿no? Y uniendo a patriotas orientales que estaban en Buenos Aires y tramando una revolución que terminaría justamente con aquel 19 de abril de 1825. Aquel Juan Antonio Lavalleja que tenemos joven en 1822, cuando estaba preso. Esa es una pintura de carbón, ¿no? Cuando estaba preso en las Islas das Cobras. Y la famosa pintura, la más conocida quizá, de la figura de Lavalleja,
de 1835, que está pintada por un pintor suizo-francés, Gouloux, que tiene una particularidad este pintor, que después lo vamos a ver. Ese pintor retratista, que en aquella época no había fotografías prácticamente, hacían los retratos, y pintó a Juan Antonio Lavalleja en 1835 en Buenos Aires. Pero afortunadamente también existe la única fotografía de Juan Antonio Lavalleja, que es un daguerrotipo, poco antes de fallecer. En 1853 lo van a ver con un poncho patria, ya muy anciano, pelo blanco, ¿no? Y uno de los retratos más conocidos de Manuel Oribe, que era el segundo al mando de aquellos patriotas. Como le decía, Lavalleja junto a otros patriotas se habían agrupado y de algo tenían que vivir, trabajaban en un saladero, ¿no? ¿Saben lo que es un saladero? Donde se mataba ganado y se salaba la carne, ¿no? Se hacía el charque, y con lo cual perduraba la carne, se podía conservar, no había heladera, no había energía eléctrica, por lo tanto la única manera de conservar la carne o se comía inmediatamente que se mataba el animal, o se salaba y se guardaba. Ese saladero era de Pedro Trapani, otro oriental que había huido y estaba trabajando o vivía en Buenos Aires. Este Pedro Trapani, que la historia a veces no lo dice, fue, digamos, el administrador de toda esta revolución encabezada por Lavalleja. Él juntó fondos, ¿no? Juntó dinero, puso incluso dinero de él, tenía una pequeña estancia aparte del saladero donde tenía el ganado, y toda esa plata destinada a armas, a las embarcaciones, a los pertrechos que necesitaban para luchar contra los brasileros. Ese saladero se encontraba aproximadamente en la zona de Ensenada, ¿no? Ahí es donde ven un círculo amarillo, ahí estaría aquel saladero hoy día, ¿no? Bien, en Buenos Aires, Pedro Trapani se encargó, junto con otros patriotas, de juntar recursos, como le decía, ¿no? Para comenzar esa guerra que necesitaban contra el Brasil, de comprar carabinas, sables, barriles de pólvora, monturas, en fin, un montón de cosas. Hubo gente en Argentina que financió esa revolución, entre ellos Braulio Costa y Tomás de Anchorena, entre otros. Hay una lista de colaboradores que es bastante importante y que eran muchos terratenientes, incluso Juan Manuel de Rosas, siendo joven pero terrateniente, también colaboró para la causa patriota. Los patriotas se reunían generalmente en una tienda en pleno Buenos Aires, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo, ¿no? Donde está la pirámide de Mayo. En aquel entonces una tienda de un sastre, ¿no? El que confeccionaba la ropa en aquel entonces, que era Ceferino de la Torre, otro patriota que había huido, ¿no? Cuando la ocupación portuguesa, y estaba trabajando en Buenos Aires en esa tiendita. En esa tiendita que no hace mucho pudimos ubicar dónde era el lugar exacto. Y, oh curiosidad, el lugar exacto se encuentra donde está señalizado el mapa frente a la iglesia de San Francisco, que hoy día está el Museo de la Ciudad de Buenos Aires. En ese edificio, o en ese lugar, estaba la tienda de Ceferino de la Torre. Y Ceferino de la Torre, como le decía la sastre, junto con su señora, fueron, y escuchen, fueron los que confeccionaron el pabellón de Libertad o Muerte. Ellos cortaron la tela, ellos cosieron, ellos armaron el pabellón que trajo Lavalleja, ¿no? Y que hoy día es uno de los pabellones nacionales que tenemos los uruguayos. Aquí tienen la foto justamente de Ceferino de la Torre, ¿no? Y
una de las fotos antiguas de uno de los pabellones que traían los 33 orientales, ¿no? Obviamente que muy maltrecha, después de tantos años, que estaba guardada en el Museo de La Valleja, en la Casa de La Valleja. La única foto a color, que existe del pabellón es esa foto, que obviamente los años le hicieron que fuese perdiendo algunos retazos, ¿no? Bien, como ven, lo de libertad o muerte no estaba, digamos, bordado o grabado, sino estaba pintado. Y el pintor fue precisamente Philippe Goulon, el que retrató a La Valleja 5 años después del desembarco, ¿no? Este pintor, que vivía muy cerca de la tienda de Semperio de la Torre, fue quien pintó el lema libertad o muerte, que era un lema que ya se había usado en la Revolución Francesa, ¿no? Y este pintor era suizo-francés, o sea que también estaba relacionado con el lema, incluso con el color de la bandera. Bien, hoy día en Becar, en un museo de Becar, en Argentina, existe un fragmento, un pedacito de una de las banderas de los 33. Le quiero aclarar que traían 2 pabellones, los patriotas, no una sola, como está pintado en el cuadro de Blanes, sino que eran 2. Una era la de la foto, y la otra prácticamente se rompió, quedó en fragmentos, y uno de los fragmentos de la parte roja está en ese museo. Después, en la Casa de La Valleja, en Montevideo, existen 2 fragmentos más, uno en azul y otro en rojo, que están pegados a un acta que firmó Juan Spickerman, uno de los patriotas, que la tenía él, a esa bandera, y que esos pedacitos los pegó en el acta y los donó al Estado. La bandera de la foto lamentablemente fue hurtada, fue robada y nunca más se supo de esa bandera original, ¿no? O sea, los fragmentos originales que quedan están en ese museo de Argentina y en el Museo Casa de La Valleja. Bien, para trasladarse, ¿no?, desde Argentina al territorio oriental, obviamente que aparte de las armas y demás necesitaban unos lanchones, unas embarcaciones. Lo que consiguieron los patriotas eran embarcaciones propias de la época, usadas por pescadores o vaqueanos del delta, que eran unos lanchones de ese tipo que a veces, aprovechando el viento, usaban una vela latina, ¿no? Izaban una caña con un pedazo de tela y no se cansaban de remar, usaban esa vela. Los patriotas se reunieron, digamos, concretaron con 3 lanchones que iban a salir desde San Isidro, ¿no?, provincia de Buenos Aires, y ahí iban a navegar por el delta hasta una zona frente al Arenal Grande. Bueno, ahí hay otra imagen de esos lanchones que eran muy típicos de la época, ¿no?, de proa y popa iguales, y que algunos izaban esa bandera. Como les decía, en San Isidro se reunieron aproximadamente el 2 de abril, entre el 2 y el 3 de abril, salió el primer grupo de patriotas en uno de los lanchones de esa casita. Es una pintura antigua que era la casa de José Gaetán. José Gaetán era uno de los dueños, o llamados chalaneros, o propietarios de una de los lanchones. O sea que José Gaetán, aparte de los patriotas, iba él conduciendo esa canoa. Y parte el 2 de abril en la noche, o sea, o el 3 de la madrugada, por todos los riachos del delta, ¿no? Pasan el Paraná de Las Palmas,
toman el Miní, después el Paraná-Guazú, hasta el Brazo Largo, y en el Brazo Largo, en una isla que en algún momento se llamó Isla La Paciencia, porque tuvieron que esperar a que llegara el otro grupo de lanchones, ahí se alojaron esperando contactarse con uno de los patriotas que estaba en el Arenal Grande. Lo que tienen a la izquierda es un fragmento del cuadro de Blanes, que aparte de los 33 se ve el Arroyito Gutiérrez en la playa de la Graciada con dos de los chalaneros sacando el lanchón de adentro del arroyo, ¿no? O sea que en el cuadro no hay 33 personas, sino hay 35. Y esta es una foto antigua de Luis Zacarello, otro de los que conducían las otras embarcaciones. Y lo particular de Zacarello, que vivió mucho tiempo en Entre Ríos, es que dejó un testimonio de aquellos sucesos, ¿no? Nosotros pudimos recrear parte de toda esta historia con testimonios de época. Yo le nombré a Juan Spickerman por el tema de la bandera, pero Juan Spickerman, antes de fallecer, dejó sus memorias y habló de estos sucesos, ¿no? Incluso hay una parte que es anecdótica para ustedes, que estando en Buenos Aires estaban tan pobres que tomaban mate con una misma cebadura durante una semana, que 3 personas comían en un mismo plato, que para salir uno a la calle el otro quedaba en camiseta y calzoncillo, ¿no? O sea, imagínense la pobreza que tenía. Hay otro testimonio que dice que desembarcaron todos zaparrastrosos, o sea, camisas remendadas, ¿no? Algunos descalzos, ¿no? Blanes pintó el cuadro con ropa de la época, pero ven unas botas lustrosas, ponchos bien arreglados, y en realidad no venían tan lustrosos, ¿no? Les muestro esto de los chalaneros, ¿no? Que como le decía, Luis Zacarello dejó un testimonio, o sea que ellos también corrieron el mismo peligro que los 33 patriotas en el río, ¿no? Al cruzar el río Uruguay, que estaba continuamente vigilado por embarcaciones brasileras. Generalmente en los textos de enseñanza, ese es el recorrido que hacen. Ven a San Isidro, ¿no? Por el río de la Plata, río Uruguay, llegan hasta la isla de la Paciencia y cruzan enfrente. Ese recorrido, ni hoy día la lancha que viaja desde Tigre a Nueva Palmira hace ese recorrido por río abierto. Uno, porque es peligroso, y en aquel entonces estaba vigilado por embarcaciones de guerra brasileras. Por lo tanto, los patriotas hicieron ese recorrido que está en azul, ¿no? Como les decía, Paraná de las Palmas, el Miní, el Guazú, el Brazo Largo, y donde está el círculo verde, ahí aproximadamente era la isla La Paciencia. Ahí Manuel Oribe, que iba al mando del primer lanchón, junto con Manuel Lavalleja, cruzan aproximadamente el 5 de abril, en horas de la noche, enfrente al Arenal Grande, estancia de Tomás Gómez, ¿no? Un patriota que se puso de acuerdo con ellos y era quien le iba a proporcionar los caballos, ¿no? El caballo para aquella época era la movilización del ejército, ¿no? Entonces necesitaban por lo menos unos 60 caballos para cuando desembarcaron los patriotas montar a caballo y comenzar la revolución. Tomás Gómez se puso de acuerdo y dijo que iba a hacer una fogata en la punta del Arenal en horas de la noche, indicándole cuándo podían cruzar, cuándo habían pasado los barcos brasileños y cuándo podían cruzar, y él iba a estar con los 60 caballos. Todo se puso de acuerdo que iban a desembarcar el 12 de abril, ¿no?
O sea que hoy día estaríamos festejando un 12 de abril y no un 19 de abril. Pero ¿qué pasó el 12 de abril? Cuando va a salir el segundo grupo de San Isidro con los otros dos lanchones, una fuerte tormenta, el clima, que a veces no se tiene en cuenta en la historia, el clima impidió que salieran esos lanchones. Una fuerte tormenta del norte hizo que no pudieran navegar y recién pueden salir el 15 de abril. Recién se unen en la isla La Paciencia el 17 de abril. Pero Tomás Gómez, que estaba de este lado, nunca se enteró qué pasaba enfrente en el delta, ¿no? Y el 12 de abril junta los 60 caballos, se va hasta la costa, arma la fogata y no pasa nada. El 13 de abril junta los caballos, se va hasta la costa, prende la fogata y no desembarca nadie. El 14 de abril repite lo mismo y el 14 de abril sospechan los barcos brasileños de que algo estaba pasando. Siempre había una fogata ahí. Y es descubierto Tomás Gómez. Y alguien le avisa y tiene que huir antes que sea capturado y preso. Pero antes de huir, Tomás Gómez avisa a sus cuñados. Ahí tienen la foto de Tomás Gómez, que era casado con Gavina Ruiz, hermana de los hermanos Ruiz, de Manuel y Laureano Ruiz. Que estos Ruiz tenían su estancia un poco más al sur de la estancia de Tomás Gómez, en la Arenal Grande. La estancia de los Ruiz estaba sobre Punta Chaparro, ¿no? Ubican muy próximo a la playa de la Graciada. Y todos se ponen de acuerdo de que los hermanos Ruiz harían el trabajo que iba a hacer Tomás Gómez. Bien, en la isla, mientras tanto, de todo eso no se enteraba nada. No había celulares, teléfonos y comunicación. Todo era de forma personal. Cuando llega el otro grupo de lanchones y se unen, alguien dice, bueno, vamos a ver qué pasa con Tomás Gómez, si nos va a alcanzar los caballos de Tomás. Cruzan de noche en un lanchón, también Manuel Lavalleja, el vaquiano Echeveste, junto con uno de los chalaneros, a contactarse con Tomás Gómez. Un peón de la estancia dice, no, tuvo que huir porque lo perseguían los brasileros, pero vayan a hablar con los cuñados, los hermanos Ruiz. Entonces, entre el monte de noche llegan caminando a unos 10 kilómetros al casco de la estancia de los hermanos Ruiz. Todo se pone de acuerdo para el 19 de abril de noche, que desde la barranca de Punta Chaparro se iba a hacer la fogata de señal para que los lanchones se guiaran en la noche y pudieran desembarcar. Y le piden que le maten una res, o sea, un ganado, porque en la isla se morían de hambre. Era un grupo de unos 40 patriotas sin poder alimentarse. Bien, estaba todo arreglado para el 19 de abril. El gobierno argentino, que colaboró bastante con los patriotas, había enviado a esta goleta que se llamaba La Pepa, que llevaba las barricas de pólvora, un montón de monturas, sables, las carabinas, ¿no? Y eso desembarcó en la isla La Paciencia, ¿no? Y los lanchones no pudieron desembarcar todos, o sea, parte de los pertrechos quedaron en la isla La Paciencia. Pero esta embarcación hizo de cebo, por así decirlo, con los buques brasileros. Entonces los buques brasileros vieron a esta embarcación y la persiguieron y la capturaron a la altura de la isla Martín García. Pero mientras los buques brasileños perseguían a esta embarcación, los lanchones pudieron cruzar prácticamente sin ser vistos. En horas de la noche, de la tardecita, del 19 de abril, cruzan los 3 lanchones con los patriotas.
y desembarcan no exactamente donde está la pirámide, sino desembarcan dentro del arroyito Gutiérrez, internándose en el monte. ¿Por qué esto? En plena época de guerra y con el río vigilado, le iban a dejar el lanchón junto a la playa. Ellos iban a hacer ese juramento en la playa, ¿no? Porque eran vistos. Ellos desembarcaron dentro del arroyo, dentro del arroyito Gutiérrez, y se internaron en el monte, y dentro del monte hicieron el juramento. O sea, lo que se imaginó artísticamente Blanes no fue un poco lo real de la historia, pero sí existió el juramento. Bien, la representación de Blanes tampoco fue la primera. Ese cuadrito que ven ahí fue pintado por Josefa Palacios, que está reconocida como la primer pintora nacional uruguaya y es oriunda del departamento de Colonia. Ella pintó unos 20 y pico de años después del desembarco ese cuadrito que artísticamente obviamente no tiene mucha comparación. Aquí se ven mejores detalles, pero ven a un posible Lavalleja con un pabellón, gente de a caballo, lugareños a caballo, y los lanchones dentro del arroyo. Eso se ajusta a la verdad histórica, ¿no? Ellos se internaron en el arroyo para ocultarse de los brasileros. Bueno, hay una foto antigua de lo que fue la pirámide, antiguamente, hoy más remodelado, y el famoso higuerón de la Graciada. Cuenta la leyenda que bajo las sombras del higuerón estaban los caballos, los 60 caballos que los hermanos Ruiz tenían pronto para los patriotas, ¿no? Lamentablemente el higuerón, bueno, desapareció. Hoy día hay un retoño de aquel higuerón. Esta es una foto actual de la pirámide, que la conocerán todos. Arriba está la placa, pero quiero que vean la barranca de Punta Chaparro, allá, desde donde se hizo la fogata, ¿no? Y desde donde se veía a cierta distancia. Y esto explica un poco el error histórico que algunos libros manejaban de que los patriotas desembarcaron en el Arenal Grande y no en la playa de la Graciada. Originalmente sus planes eran desembarcar en el Arenal Grande, estancia Tomás Gómez. Un cambio de planes hizo que desembarcaran en la playa de la Graciada. ¿Entienden? Bien, y acá volvemos al cuadro de Blanes, con una pintura original de Blanes que es la que está arriba. Él a los 50 años, en 1875, se traslada a la playa de la Graciada a pintar la playa, ¿no? Vieron los sarandíes, los árboles más altos, el monte nativo, y después en su estudio lo que hizo Blanes fue comenzar a pintar a cada uno de los personajes, de los protagonistas. De los que tenía algún retrato o alguna fotografía de época, son los que se ven. De los que no sabía cómo era su figura, su rostro, están más ocultos detrás. Pero en realidad lo que quiso hacer Blanes fue ajustarse bastante a la historia. Algunos de los protagonistas y de esas fotos, retratos que juntó Blanes, son estas. No todos eran orientales, por eso hablamos de los 33 patriotas, ¿no? Porque había argentinos como Tiburcio Gómez y Gregorio Sanabria, que Gregorio Sanabria falleció en el departamento de Colonia, falleció en Rosario. Después tenemos a Atanasio Sierra y Juan Spickerman, dos de los patriotas que dejaron testimonios, dejaron sus memorias sobre el desembarco,
y una pintura de Juan Manuel Blanes de el vaquiano Andrés Cheveste, justamente en la playa de la Graciada. Aquí tenemos otro de los patriotas, ¿no? Avelino Miranda, Braulio Basilio Araujo, Carmelo Colman, Manuel Freire, Jacinto Trapani, hermano de Pedro Trapani, el del Saladero, Manuel Lavalleja, el hermano de Juan Antonio, Santiago Gadea, que era de Soriano, que en la zona hay muchos Gadea, descendientes de él, Pablo Sufrategui y Juan Acosta, y finalizando en San Isidro, donde partieron aquellos lanchones, existe ese monumento, que es una obra que se inauguró en 1964 del escultor uruguayo Eduardo Belloni. Hoy día, junto a esa pirámide en San Isidro, hay un monolito de la figura de Lavalleja hecho por Di Giovanni, de aquí de Carmelo, y que existe junto a los mástiles de los pabellones, ¿no? Y bien, ahí es cuando es trasladado el monumento que hizo Belloni en su estudio en Montevideo hacia San Isidro en un buque de guerra. Bien, para terminar con la parte histórica, hay que aclarar dos cosas. Yo le mostré fotos de los conductores de los lanchones, ¿no? Hablamos de Tomás Gómez, de los hermanos Ruiz y de mucha otra gente que estaba en la playa de la Graciada dispuesta a unirse a los patriotas, levantarse en armas y lograr la independencia uruguaya. Por lo tanto, pecaríamos en decir que eran los 33 patriotas, y en realidad fueron los libertadores de 1825. Hubo mucha gente que arriesgó, al igual que Juan Antonio Lavalleja y a su grupo de seguidores, su propia vida para liberar nuestro territorio, ¿no? Después del desembarco, que fue el 19 de abril, 2 días después toman la ciudad de Dolores, y ya eran 150 los patriotas armados, y así sucesivamente, ¿no? Y llegan a la batalla de Sarandilla siendo miles el mismo año. Entonces, hablar de 33 patriotas es un poco olvidarse de muchos héroes anónimos que lucharon para que nosotros hoy día estemos hablando el idioma español y no portugués, y para que hoy día estemos orgullosos de ser uruguayos, orientales, y de que cuando se hizo en un partido de fútbol el pabellón nacional, todos gritemos Uruguay, la celeste y demás, ¿no? Entonces creo que a esta gente, por eso le rendimos un profundo homenaje y le agradecemos. Tenemos que ser agradecidos de que gracias a ellos y a un montón de gente nos legaron el ser y el sentir uruguayos y orientales. Muchas gracias.